Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos. El día de hoy es martes 7 de septiembre del año 2021. Nos encontramos como todos los martes dialogando, a ver si ahora podemos lograr que se vuelva un medio debate, medio charla en sana discusión. La gente tiene miedo en el cristianismo a discutir, ¿sí? Las discusiones son de razones, no son discusiones contra la persona, no es ad hominem al otro, es al argumento, y tenemos que buscar entonces los espacios de debate, ¿sí? Y el tema en particular de esta noche, yo espero que se preste al debate. La semana pasada dimos una introducción, a veces dice uno abuelo de pájaro y estas a veces parecen abuelo de guajolote porque no alcanzan a elevarse y nomás dan el centón. Pero bueno, estamos tratando de hacer entonces que en nuestros elementos, nuestros argumentos de análisis puedan ser lo más cercanos, los más comprensibles, que estén más en lo inmediato. Y estamos hablando entonces de lo que llamamos el libre albedrío, la voluntad, la capacidad de decisión como elemento fundamental para poder entender la fe. Y entonces hemos dicho que el ejercicio de esta voluntad es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de nuestra madurez. Entonces, cuando hablamos de que nuestro cristianismo debe crecer y debe de madurar, la manera de hacerlo es a través de la forma en que tomamos decisiones. Y desde la perspectiva del pensamiento, el libre albedrío tiene un connotado distinto que es desde la perspectiva bíblica. Y entonces, bueno, con todo esto en mente, yo quisiera que pudiéramos orar, que el Espíritu Santo nos traiga entendimiento y sabiduría, que no sea solamente una discusión a nivel humano, racional, sino que más bien sea una búsqueda desde nuestro espíritu y que esto nos traiga revelación para la vida cotidiana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Sabemos y entendemos, Señor, que tu voluntad, tu propósito es que no solamente nosotros te conozcamos, sino que además reconozcamos en nosotros mismos el don, el llamado, el talento que nos has dado. Señor, desde el principio de la creación, tú quisiste que el ser humano se enseñoreara juntamente contigo, que tomara un lugar de privilegio, no por ser más que los demás seres, sino por querer hacerle responsable de mayor manera que a los demás seres. Y Señor, todo esto tiene implicaciones importantes y queremos estar discutiéndolas, cuestionándolas, debatiéndolas en la búsqueda de clarificar tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Gracias porque tú lo haces todo esto en tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, a ti clamo, ayúdame, Señor, a poder caminar con sabiduría y a poder enseñar con sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios acerca de los temas de libertad, de las cosas que son importantes es entender que más que una idea o de una exigencia que tengamos los ministros para llevar a cabo este argumento, debe de haber seguramente un argumento de parte de Dios para todas estas cosas, ¿sí? Y el versículo donde quiero comenzar es un versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 31. Y si me permiten, comparto Jeremías capítulo 31. Y voy a aumentarle el tamaño para que en la pantalla entonces se pueda visualizar sin problema, ¿sí? Entonces, capítulo 31, en el verso 29, dice: en aquellos días no dirán más,
los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera. Bueno, pues este versículo de entrada, así como que dice uno, ¿y esto para qué? Sí, pero en la parte final de la idea, en el verso 30 dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Ahora, sin entrar en discusiones de cuál es el efecto de la acidez sobre el esmalte de los dientes en el ser humano, que sería intrascendente, lo que queremos mostrar es, en este versículo, un aspecto que está entre líneas y es el aspecto de la responsabilidad personal. Lo que está diciendo es que cada uno será responsable de sus actos y no podemos hacer a los padres, ¿sí?, responsables o no deberían de ser los padres responsables en la vida de los hijos o los hijos responsables en la vida de los padres, sino que cada uno tendrá las consecuencias de sus decisiones. Por eso dice el verso 30, cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes o la vida, las situaciones, el destino de toda persona, ¿sí?, estará ligado a las acciones, a las decisiones. Cada uno tendrá las consecuencias en sí mismo de su decisión. Pero entonces, ¿por qué empezar con este versículo? Porque la única forma que yo puedo encontrar de entender la Biblia, y ahí reconozco mi limitación cognitiva, pues es entendiendo la responsabilidad humana. Cuando yo veo entonces en Génesis capítulo 2, que Dios hizo a todo lo que hubo en su deseo, en su corazón hacer, nosotros podemos ver, ¿sí?, dice desde el verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, Shabbat, y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y entonces viene la creación del ser humano. Ya en Génesis 1:26 tenemos una perspectiva de Dios diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en Génesis 2:4 nos comienza entonces a decir, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, ¿sí?, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hecho al hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Todo lo que Dios nos había contado en Génesis capítulo 1, aquí nos lo está resumiendo entonces en estos versículos. Y viene entonces un momento fundamental. Dice que entonces formó Dios, Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra. Cuando se dice polvo de la tierra, se dice Adama. Eso es la palabra hebrea. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, Adama. Podríamos decir nosotros acá en nuestro contexto barro rojo, ¿sí?, de barro. Entonces, el hombre fue hecho de polvo. Así nos lo dirá también Eclesiastés 12, cuando dice que el hombre al morir vuelve al polvo de donde era, y el espíritu a Dios quien lo dio, ¿sí? Y ese versículo ya en Eclesiastés tiene referencia directa con este Génesis 2:7. Y entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo hace de barro, ¿sí?, sopla, rash, aliento de vida en él. Y a partir de ese momento, el ser humano se convierte en un ser viviente. Alguien podría decir, y con justa razón, que en ese momento no debería de ser diferente de cualquiera de las demás criaturas que había hecho, porque los demás seres vivientes, perro, gato, siempre los decimos al inicio, ¿verdad? Somos
de mentalidad muy doméstica. En mi caso sería primero conejo, ¿sí? Y luego los demás, ¿verdad? Y después hablaríamos, pues, de las vacas y de los venados y de lo que usted quiera, guste y mande. Sí, pero el ser humano ya desde el verso 7 tiene una característica que ninguno de los demás seres vivientes, ni plantas, animales, protista, fungi, monera, ninguno de los reinos de clasificación de la vida tenían. Y es que en ninguno de ellos Dios había soplado aliento de vida. O sea, no había puesto de su propio espíritu en ninguna de las criaturas hechas. Ya no solamente entonces se refiere a que está vivo biológicamente, sino que está viviente de una manera distinta. Y bueno, no me voy a estacionar aquí, porque si no me saldría del tema, pero sí valdría la pena algún día hablar de qué significa ser un ser viviente y qué lo hace distinto desde esta perspectiva de Génesis 2:7, a diferencia del resto de las criaturas. Y entonces comienza a generarse aquí una idea en el verso 8. El Señor pone un huerto, planta un huerto en el Edén, al oriente. Pues no habíamos dicho que había plantas por todo el mundo y que había animales por todo el mundo y que había algo regado por todo el mundo. Tendríamos que preguntarnos entonces por qué en el relato de Génesis es necesario clarificar que hay un huerto al que se le llama Edén. La palabra Edén para los hebreos es un jardín de vida, un espacio lleno de vida, y lo pone entonces al oriente. ¿Al oriente de dónde? Porque, pues, oriente podría ser, dependiendo de dónde me ponga, pues es, al oriente es hacia donde nace el sol. Y tiene que ver entonces, más que con una situación geográfica, tiene que ver con una condición. Oriente significa, la palabra es literalmente donde nace el sol, ¿sí? O dirigido, enfocado, orientado hacia la luz. Y acuérdense ustedes que la luz en la palabra de Dios representa la presencia de Dios. Y entonces, un huerto que estuviera enfocado, orientado hacia Dios, donde el enfoque fuera lo que Dios podía hacer. Eso es lo que en el Espíritu está diciendo. Un huerto donde todo el enfoque sea la manera en que Dios se manifiesta. Y pone allí al hombre que había formado, pudiéndolo haber puesto en los polos, pudiéndolo haber puesto en cualquier otra parte del mundo, Dios lo pone allí. Y entonces, desde el principio, en Génesis 1:26, podemos decir, Dios tenía una intención. Y esa intención ahora se va concretando poco a poco, ya no solamente en la condición como lo hace, sino en el lugar donde lo establece. No es casual, no es fortuito. Lo pone entonces en este huerto de Oriente. Verso 9. Y el Señor Dios hace nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ahí en el huerto, y bueno para comer. También pone allí un árbol que no estaba en otro lugar, ¿sí? Que es el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, entendamos entonces que aquí hay tres cosas distintas. Primero, árboles, cuando está hablando de esto, entonces árboles de distintas características, de distintas especies, de distintas variedades, buenos para comer, entonces hay abundancia de alimento. No habría necesidad entonces de pasar hambres, no habría necesidad de estar en conflictos, pero en medio de todos esos árboles, hay dos árboles en particular. Uno de ellos, del cual siempre hablamos, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero noten ustedes que no es el más importante. De hecho, lo pusieron hasta el final de esta breve lista.
porque primero habla del alimento físico y después habla del árbol de la vida en medio del huerto. Ese árbol de la vida va a ser fundamental. Ese árbol de la vida va a ser fundamental porque nos lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en muchos otros momentos, ¿sí? Pero fundamentalmente, y aquí quiero que me permitan echarme un brinco hasta el otro lado de la Biblia, ¿sí? Porque en Apocalipsis capítulo 22 nos comienza diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado, estaba, digo, del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, podríamos decir en esta forma proyectiva que lo que estaba en el centro, ¿sí?, del huerto era el árbol de la vida. ¿Cómo me atrevo a decirlo? Bueno, pues porque Dios en Apocalipsis 22, después de todo, lo vuelve a poner, ¿sí?, en medio de la calle, en medio, lo que está diciendo es que es el enfoque, es el centro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el árbol de la vida es un símbolo de Jesús. Sí. El árbol de la vida que produce 12 frutos, y el número 12 es un número simbólico muy importante porque lo vamos a utilizar en las 12 tribus de Israel, lo vamos a utilizar en los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, lo vamos a encontrar en los 24 ancianos, que son 12 representando el Antiguo Testamento, 12 representando el Nuevo Testamento, y entonces está hablando de ser humano, produce estas tribus que son la representación del ser humano en su servicio a Dios, y que además las hojas de este árbol, ¿sí?, son para sanidad a las naciones. Y alguna vez he comentado que las hojas de este árbol, pues sin ponernos muy poéticos, pero también podrían ser las hojas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia es sanidad a las naciones. Su palabra nos sana. Ok, y entonces me regreso otra vez a Génesis. Disculpen ahí el abrupto, pero la importancia era entender, hay árboles para comer, y el árbol de la vida aparentemente podrían haberlo comido, era su elección. No solamente comer cualquier árbol, sino comer, ¿sí?, el árbol de la vida en particular, con la posibilidad de dar vida eterna, y lo vamos a ver ahorita en Génesis 3 en sus últimos versículos. Y el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, también conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué es importante decir esto? Porque lo que están viendo ustedes son un elemento fundamental para entender la libertad, y es la posibilidad. Para poder hablar de libertad necesitamos hablar de posibilidades. Porque si la única posibilidad es una cosa, entonces ya no hay libertad, ¿sí? Si yo tengo que comer y lo único que hay para comer es que hubiera un árbol allí de, no sé qué quieran decirme, ¿eh?, para ponernos en nuestro contexto, pues vamos a suponer que era una palmera y daba cocos, y todo lo que hay que comer en esa isla desierta, bueno, pues entonces lo que vas a comer es o cocos o te mueres de hambre, ¿sí? Entonces, la libertad de elección para comer otra cosa más que solo cocos, que es lo único que hay, pues entonces ya no hay libertad de elección, estás forzado, estás determinado. Pero en el verso 9 nos está mostrando que no hay determinación, hay amplitud de posibilidades. Y entonces está el árbol de la vida, ya dijimos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces hay una multitud de posibilidades de las cuales el hombre podría elegir. Salía del huerto de Edén, sí, un río para regar el huerto,
y de allí se repartía en 4 brazos. Y nos habla de los nombres de los ríos, ¿sí? Uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, es puro, lo que dice en el hebreo, sí, es de alta calidad. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y bueno, algún día creo que he enseñado acerca de los nombres de los ríos y en esta ocasión también me voy a brincar eso. Pero el verso 15 es un verso que mucha gente lo ha borrado de sus Biblias. ¿Por qué digo que lo han borrado de sus Biblias? Porque la gente interpreta que trabajar la tierra es resultado del pecado. Entonces, el trabajo es consecuencia del pecado. Y como ellos ya son santos, ¿sí? Y ya son libres del pecado, pues son unos flojonazos, ¿eh? Entonces no quieren trabajar para no contaminarse. La gente dice, es que yo sirvo a Dios únicamente y entonces no quiere mover sus dedos. Déjeme decirle que servir a Dios es trabajo intenso y desgastante, ¿sí? Entonces usted no puede decir que sirve a Dios estando de perezoso. Eso al contrario, deshonra al Padre, porque el hijo que no trabaja en tiempos de cosecha es hijo que avergüenza. Muy bien. Y entonces, toma Dios pues a Jehová Dios al hombre. Habíamos dicho que lo había hecho. Yo no sé si en todo este tiempo, mientras estaba hablando estas cosas, Dios tenía al hombre gravitando, lo puso sentado por ahí abajo de alguna piedra, no sé de dónde, pero lo toma y ahora lo trae y lo pone, ¿sí? En el huerto del Edén. Cuando lo ha creado, después de haber hecho, en ese huerto que había hecho, lo pone. Y noten ustedes esta parte importantísima. Lo pone con una intención. Desde el primer momento que vemos al ser humano, vemos que el ser humano tiene una intencionalidad de parte de Dios que ha sido descargada en él. Quizá la mejor manera de entender esto sería ir a Salmo 138 en el verso 8, que es un versículo que si ustedes me conocen desde hace tiempo saben que es uno de mis versículos favoritos, Salmo 138 en el verso 8. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué estamos viendo en Génesis capítulo 2? Que Dios ha hecho al ser humano con un propósito. Y que las cosas que Dios ha determinado hacer, entonces implica que el ser humano tenga la capacidad de poderlas llevar a cabo, ¿sí? Ya me perdí acá en Génesis y voy a Génesis entonces una vez más, capítulo 2, y decíamos entonces que Dios ha puesto al hombre, aquí estoy en Génesis 2:15. Entonces, este hombre que está aquí en Génesis 2:15 es un ser con intencionalidad. Su presencia sobre la faz de la tierra no es aleatoria. No es que Dios estaba haciendo algo, dice Alberto Einstein, jugando a los dados, ¿verdad? O sea, Dios no juega a los dados. Dios tiene una intencionalidad. Y esa intencionalidad al hacer al hombre, entonces genera condiciones para que el hombre exista. Pero esas condiciones no son limitantes, sino potencializadoras. ¿Qué significa una condición limitante? Cuando Dios dice, esto no lo vas a poder hacer. Pero una condición potencializadora es cuando Dios dice, a partir de esto, tú podrías hacer cualquier cosa. ¿Cuál será la condición potencializadora? Porque alguien podría decirme una condición limitante, es que el hombre no puede volar. Bueno, en Génesis no lo vemos volando. Pero si usted va mañana al aeropuerto, va a encontrar que el hombre está volando, bueno, no con alas de plumas,
sí, pero con un aparato más pesado que el aire y con la tecnología suficiente para poder no solamente volar sobre la corteza terrestre, sino inclusive poder salir de la atmósfera, llegar hasta la estratosfera y darle una vuelta a la luna o irse hasta otro planeta, que es lo que se está pretendiendo en este tiempo. Entonces, esa no es una capacidad limitadora, limitante. Es una capacidad potencializadora. ¿Pero en qué consiste entonces todo ese potencial? Muy bien, entonces aquí va nuestra primera pregunta de la noche. Acuérdense que este no es un grupo de párvulos, este es un grupo adulto, donde lo que esperamos, aunque el maestro tenga sus ideas, sí, pero somos cuerpo de Cristo y la revelación nos llega a cada uno de manera distinta y necesitamos nutrirnos y contrastarnos los unos con los otros. ¿Qué es lo que hace al hombre tan diferente en Génesis de todo lo que Dios había hecho en ese momento? Y dejo de compartir, entonces voy a ponerme acá en forma de galería para poder ver quién abre sus cámaras y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que el hombre fuera tan distinto al resto de seres que hasta el momento existían? Ok, Dulce, abre tu micrófono, te escuchamos. Ok, buenas noches. Buenas noches. De todo lo creado, todo existía, todo tenía vida, pero fue el hombre el único al que le encargó nombrar a los demás. Era el único que tenía raciocinio. Por eso se le dejó abierto el elegir, por decirlo así, el árbol del cual podría comer, aunque realmente estaba, me imagino que por el señalamiento que tenía, ay, se me aceleró el corazón, por el señalamiento que tenía hacia esos dos árboles, era hasta que yo te indique que estás listo, vas a poder comer de ellos. Pero pienso de más. Esa es mi opinión. Ok. Los demás seres no tienen razones para su acción. Los demás seres son más instinto, más sobrevivencia. Bueno, eso Más decimos nosotros, ¿no? O sea, esa es una visión totalmente antropocéntrica. O sea, no entendí. o sea, los seres humanos decimos que nosotros somos los listos y decimos que los demás pues no tienen nuestra inteligencia y gracias al cielo que así sea, ¿no? No es que, ay, sí, ya entendí. No es que los demás no sean listos. De hecho, los delfines son unas criaturas maravillosas, los caballos, o sea, todo el reino animal tiene una inteligencia que nos sobrepasa, pero por la selección que ellos hacen desde el momento de nacimiento, si tienen dos crías y una es débil, ellos van a cuidar al fuerte. Y nosotros, valga mi expresión, nosotros tenemos corazón de pollo y cuidamos a todos. Los protegemos a todos. O sea, no lo vemos como una carga, lo vemos como tienes la oportunidad de salir adelante. ¿Por qué te la voy a negar? Ok. Sigue siendo muy antropocéntrico esto, ¿eh? O sea, le estamos poniendo a los animales una falta de capacidad que no necesariamente la Biblia quizá lo diga como tal. O sea, me toca a mí hacerla como todo buen profe, de meter hilo por sacar hebra y de oponerme a los argumentos, ¿no? Para que lo que digamos tenga un contexto razonable con lo que acabamos de leer. Ok, permíteme. No dice la palabra que los animales hayan sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ah, bueno, pues ese argumento no lo dijiste que no tienen razonamiento.
Es No, diferente. pero es que si nos ponemos a sacar puntos, yo también, ese no me gusta. Ya me Sí. callo, que participen No, los no, demás. no, no. Pero la idea es ir generando precisamente este tipo de cosas, porque cuando tú platicas con alguien fuera de una clase bíblica con el deseo de crecer unos con otros, el otro a veces quizás no quiere que crezcas, quiere sonarte, ¿verdad? Y Sí, entonces tenemos que ser en ese sentido un poco más puristas en el argumento que agarramos y que sea consistente con como lo que acabamos de leer. serpientes, más como palomas. Ok. Sí, sí, voy Amén. de acuerdo. Ok, vamos a escuchar a Alma. A ver, Alma. Manuel quiere opinar porque aunque no está en cámara, pero está aquí escuchando. Muy bien, a ver, ¿qué opine Manuel? Estoy de metiche. Bueno, lo primero que se me vino a la mente es esa parte, pues, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Sí, Y aparte, hasta donde yo tengo conocimiento, Dios sopló vida en Adán, pues, en el hombre. Entonces, por eso para mí es muy diferente a los demás especies, por decirlo así, sí, que él creó. ajá. Entonces, es diferente porque hay aliento de vida en el rush, ¿verdad? En el hebreo. Ok. ¿Y eso qué significa? Pues que es de su misma esencia de Dios, o sea, tenemos pues parte de él, pues. Ok, Creo que por eso nos podíamos comunicar en ese momento con él, o sea, había una conexión muy íntima con él, cosa que a lo mejor, pues no sé, no, o sea, ahí en la Biblia no dice que otro ser pudiera tener esa conexión con él, ujú. que le hablara pues al hombre. Entonces, bueno, no sé, es lo que yo Ok. pienso. Ajá, muy bien. Ese punto sí nos va a servir, va a ser muy importante para después hablar en el Nuevo Testamento de cómo es que somos hijos de Dios, ¿sí? Y cómo Él nos hizo como primer Adán, como sus hijos. El primer Adán había sido hecho para ser de su naturaleza, a su imagen y su semejanza. Entonces, podemos tomar Génesis 2:7, ligarlo con Génesis 1:26 para decir, ahí se está cumpliendo el propósito de Dios de que lo haría a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué lo hace semejante? ¿Qué lo hace de la misma condición o naturaleza, como lo dijiste tú? El elemento rush, aliento de vida. ¿Sí? Pero ese aliento de vida después nos vamos a ir entonces al Nuevo Testamento y vamos a hablar de cómo Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren, y cómo el renacer espiritual es un renacer en el espíritu. Y bueno, eso ya nos da toda una línea para todo un desarrollo de una línea doctrinal. Muy bien, eso es importante. Pero podría haber sido que el hombre fuera de la misma naturaleza o esencia de Dios, pero eso todavía no nos justifica el hecho de que el hombre tenga que hacer o no hacer algo. ¿Sí? Entonces, el argumento es bueno, se enfoca a la naturaleza del ser humano, pero ¿qué más hay aquí? Porque tratamos de justificar lo que decíamos, ¿por qué el hombre tiene una cierta condición que lo hace distinto? A ver, Federico, te escuchamos, querido Fede. Abre tu Pues, micrófono, ahí como está. ya se mencionó efectivamente, que Dios sopló ese espíritu, ese aliento de vida, lo hacía ya diferente. Pero no solo hizo eso, sino que además le dio la posibilidad de elegir entre muy diferentes cosas. Le puso una gama amplia de posibilidades para que pudiera elegir entre ellas. Esto es, le dio un libre albedrío para que pudiera elegir entre las posibilidades que había en el Edén,
que había una gran variedad de árboles, que estaba el árbol de la vida, y luego le puso una condición de negarle una cosa para que tuviera precisamente esa opción de elegir, de donde después nacería la posibilidad de amar, porque sin elección, pues esto no sería posible, sería una programación un tanto robótica, ¿verdad? Entonces, creo que ahí, al darle esa amplitud, al darle ese libre albedrío, lo hace totalmente diferente de cualquier otro ente de la creación. Ok, ahí vas poniendo el balón, ahora voy en contra. ¿Acaso los insectos no tienen posibilidad de elección en cuanto a comerse un fruto u otro del mismo árbol? ¿Acaso los leones no tienen elección al poder elegir entre una gacela más fuerte o más débil de una manada? O sea, si estamos varios parados, ¿por qué el mosquito me pica a mí, no le pica a alguien más? O sea, ¿no es elección eso? Bueno, no totalmente, porque un conejo, una gacela, una jirafa, no sé, pues es carne de todos modos para el león. O sea, el león no tenía una elección entre comerse una manzana o comerse a un gamo. Entonces el mosquito también estaba en cierta manera limitado, y bueno, creo que el punto culminante de la posibilidad de elegir es el que le haya dicho: de esto no. Todo esto sí, pero esto no. Ok, y entonces estás encontrando un elemento que es fundamental. El problema con la elección no es si el león se come a un conejo o a un gamo. El asunto es cuál es la consecuencia de la elección, y más desde la perspectiva de la eternidad. ¿Sí? Entonces, el problema con la elección no es decir me siento o me paro, camino a la derecha o camino a la izquierda. El asunto de la elección, que es algo que cuando se discute filosóficamente se pasa por alto, es la trascendencia de esa decisión con respecto a la visión, en el caso de quienes creemos en las cosas espirituales, la visión trascendente, lo eterno, las consecuencias que tiene el que yo haga algo en mi relación con aquel que me creó. O sea, no hablamos de una decisión, hablamos de la responsabilidad decisoria, que es diferente. ¿Sí me explico este punto? Estoy tomando lo que tú dices, y el problema entonces no es la capacidad de decisión en sí, porque quizá sería muy difícil argumentar que el lobo está programado para solamente comerse al conejo blanco, pero si se le atravesó el gris se lo come, ¿sí? Y pudo decidir que el otro se le estaba yendo y se comió a este. Sí, pero el asunto es que no tiene la responsabilidad decisoria que el hombre tiene. Y ese elemento entonces es un elemento sustancial. No nos interesa si uno decide si sube o baja, si se come o no se come. Lo que nos interesa es que hay un elemento fundamental que es la responsabilidad. Y esa responsabilidad implica aún la responsabilidad decisoria. ¿Te suena? ¿Sí? Ok, Reina desde Olore, no sé quién fue primero. Dice Alma López. Te brincaste a Fernando. Me brinqué a Fernando, desde es que no los veo aquí, necesito que me pongan en los... Te lo puse en los comentarios, papá. Sí, ok, entonces en los comentarios, tengo a Fernando. A ver, Fernando, te escuchamos. Sí, definitivamente Dios hizo criaturas vivientes, ¿sí? Y el único ser que fue creado de una manera especial a través del soplo de vida es el hombre, ¿sí? Y si estamos diciendo que es a imagen y semejanza, luego entonces no estaba solo, ¿sí? Sí estaba acompañado, ¿sí? Sí estaba el Espíritu Santo ahí, ¿sí? Pero es ahí donde empieza él a
a renegar de que los demás tienen otro tipo de compañías y en su inquietud o en sus ganas de conocer algo más, es que pide, porque teniendo la ayuda idónea, se pone a pedir a una compañera de con él, ¿sí? Y algo importante, que el hombre tiene un propósito que también se había mencionado, señorar sobre todo los animales o criaturas, todo, ¿sí? Esto habla de responsabilidad, ¿sí? Entonces, yo así es como lo veo, ¿sí? Y definitivamente que tenemos que reflexionar sobre la responsabilidad, porque la responsabilidad nos va a tener consecuencias buenas o malas según si obramos bien o obramos mal. Muy bien, gracias, gracias. Vamos entonces, después de Fernando, Alma, desde la participación que ya tenías, ¿sí? A ver, Mili, ayúdame con la moderación porque ya... Sí, papá. Ok, Sí, entonces... sigue Reina. Seguimos con Reina. Reina o Buenas Neftalí, quien ande por allá. ¿Qué pasó, pastor? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Me parece muy interesante los puntos de vista de cada uno. En verdad que me están dejando asombrados. Se nota el ministerio magisterial en la iglesia. Bueno, lo que sí me gustaría como reflexionar es la parte que nos dice Hebreos 1:5. Cuando el salmista dice que nos hizo poco menor que los ángeles, como que queda ahí un intervalo, queda un vacío más bien que intervalo, queda un vacío epistemológico, porque dices, ¿cómo que te hizo un poco menor y por nosotros sí murió Jesús y no murió por los ángeles? ¿Dónde es que está la diferencia? Y entonces Hebreos 1:5 no lo dice, ya gracias por ponerlo, Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Y esta es una de las grandes verdades que no es que nos hace mejores, simplemente es que nos da una posición delante de Dios, el de ser hijos. Y para mí creo que es uno de los, o la más grande contribución de Jesús al morir por nosotros. Ok. Muchísimas gracias, pastor. Entonces, el asunto de ser hijos, como nos dice el pastor Neftalí, no solamente nos da una posición, ahora nos asume en una condición de responsabilidad, de autoridad también, quiero entender. ¿Sí? Lore, te escuchamos. Sí, nada más para, ya lo dijeron, Dios nos dio, dice, enseñorear, o sea, nos dio autoridad sobre ello. No es que seamos más o menos, porque yo en muchas cosas soy muy animalera, así me pongo, pues, o sea, yo amo mucho los animales y para mí en muchas cosas, bueno, es otro asunto. La cuestión aquí es que Dios dijo, enseñorear, y le puso, el hombre tuvo que ponerle los nombres a las cosas y todo. Esa es la única punto que tengo yo para compartir, es que nos dio autoridad sobre ellos. Sí. Ahora, a los hombres nos dio autoridad sobre los peces, sobre los animales y toda cosa que existe en el planeta. Aquí una de las cosas que tendríamos que pensar, ¿sí? La palabra radá, que en el hebreo se traduce al español como señorío, en el griego, en la Septuaginta, dice kurios, que es señorío también, ¿sí? Así lo tradujeron, ¿sí? Pero es una palabra muy curiosa porque no gusta mucho, porque dice pisotear, ¿sí? Ponerse encima, tener dominio, mandarse, tomar. Pero lo que tendríamos que entender es la implicación de tomar el lugar, ¿sí? Porque muchas veces las palabras en el connotado humano tergiversan la figura de Dios.
O sea, que si Dios es la autoridad de todo el universo, el peor pisoteador, ¿sí? El peor dominador, el más mandón de todos, pues tendría que ser él. Pero eso ya no está hablando de lo que era la intención de Dios al mostrar la figura. Está hablando de las heridas del ser humano al interpretar lo que el otro está diciendo. Sí, aquí la cuestión yo creo que está en esto. Es enseñorear, pero en la virtud de que Jesús es el Señor y el Señor vino a dar su vida. Entonces, cuando enseñorear es cuidar, más bien, cuidar, administrar. Yo creo que más bien en ese sentido. Y es donde fallamos nosotros como humanos, la verdad. Y me duele como no hemos cuidado de lo que Dios nos puso como administradores, pues. Es lo mismo que el diezmo. A veces no administramos como el Señor nos ordenó, nos dijo, nos dio. O sea, nos dejó esta tierra, pero no la cuidamos. Perdón. No, está muy bien. Magdalena, te escucho para regresar entonces. Viene Magdalena. Bueno, a ver, volviendo a lo que dices sobre por qué tenemos nosotros nada más nos dio libre del río y no los animales. Bueno, nada más dio la posibilidad de obedecer o no. A los animales no les puso esa posibilidad, a ellos no les dijo que había que podían comer de un árbol, del árbol, a ellos no les dio la posibilidad de comer del árbol de vida y a ellos no les dio la posibilidad o más bien la prohibición de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a ellos no les dio esa opción pues de obedecer o no obedecer nada más al hombre se lo dio. Y bueno, dice, volviendo a lo que tú dijiste del Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios para el hombre es dar vida. Ese es su propósito. Cuando nos llevaste a Apocalipsis 1:2, donde dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, el árbol de vida, el agua de vida sale del trono del Dios y del Cordero. Y dice ahí que en medio de la ciudad, de uno y otro lado del río, o sea, del río de agua de vida, estaba el árbol de la vida, que se estaba alimentando de ese río, ¿verdad? Y que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Me recordó el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tomó la decisión, ¿verdad? De no andar en ese consejo, sino de andar en el consejo del Espíritu Santo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Allí ya ese varón decidió no hacer aquello y sí hacer lo otro. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y aquí es el 3 que estoy comparando con el de Apocalipsis. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí? Como el árbol de vida junto a las corrientes de vida que salen del trono de Dios y del Cordero. Y dice, que da su fruto en su tiempo, igual que el árbol de vida, ¿verdad? El árbol de vida que está allí y dice, y da su fruto en su tiempo, como cada mes, como están mencionando, describiendo al árbol de vida, y su hoja no cae. Entonces, allí nos está comparando a ese varón que medita, ese varón que tomó esa decisión de no seguir un consejo y seguir el otro, de meditar en la palabra de Dios, a este lo está comparando como el árbol de vida. O sea, como a Jesucristo. Lo está poniendo
a la misma altura, lo está poniendo en la misma categoría, lo está poniendo como algo semejante. Allí estamos viendo cómo sería, ese varón es semejante a Jesucristo, como tú dijiste, ese es el árbol de vida, es semejante a Jesucristo, o sea, es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues para mí ese es el propósito de Dios para nosotros, que demos vida así como Él da vida. O sea, señorear como tú también ya lo dijiste, es tener responsabilidad. Él nos dio el señorío, bueno, originalmente, el señorío de la tierra, de la creación, para que el hombre la cuidara, para que el hombre la labrara, para que el hombre le diera vida y se multiplicara en toda ella, pero para estarle dando vida. Ese es su propósito. Y en la Nueva Jerusalén, ese es lo que va a hacer. Los que decidieron obedecerlo, los que siguieron seguirle, eso es lo que vamos a hacer en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación. Amén. Gracias. Gracias. Yo quiero proponerles que hay algo que hace el ser humano distinto. Independientemente de su esencia, lo pone en una condición distinta, porque la condición se la da Dios en la responsabilidad. Pero el término responsabilidad, que si bien no aparece ninguna vez en la Biblia, pero sí entendemos la implicación que tiene, porque la responsabilidad es la autoridad investida, delegada de parte de Dios. En el griego el término sería exousia, que es cuando a una persona se le unge, por ejemplo, como rey, se le unge como sacerdote, para que lleve a cabo ciertas funciones, para que cumpla con ciertas acciones. Pero ojo con esto, la responsabilidad despierta el carácter moral de las acciones. O sea, yo no puedo decir que llegar a un lugar a las 9 de la mañana sea bueno o sea malo. Pero si yo tengo como profesor la responsabilidad de llegar a las 7 y llego a las 9, entonces yo ya estoy quebrantando el límite moral. O sea, estoy haciendo algo incorrecto, estoy haciendo algo malo, porque mi responsabilidad implicaba un cierto comportamiento. El ser humano en Génesis capítulo 2, Dios es cierto, pone su espíritu, pero hasta que el hombre tiene una responsabilidad, hasta entonces se puede decir que estaría transigiendo aquello que Dios ha hecho. Lo muestro de esta manera y perdón por el simplismo. A veces yo soy medio malo con los números, pero quisiera que me dijeran qué viene primero, ¿sí? Génesis 2:7 o Génesis 2:15. Yo sé que ordinalmente, pues seguramente de Génesis 2:7 es primero. Significa que ser hijo, ser de la misma esencia, ser de la misma naturaleza, Génesis 2:7, no necesariamente está generando un carácter moral a las acciones del hombre. Por ejemplo, el día de ayer acaba de nacer el hijo de Omar y de Catherine. ¿Podríamos decir que ese niño se portó mal porque se la pasó llorando en la noche? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no hay un nivel de conciencia de la responsabilidad moral otorgada. Es hasta Génesis 2:15 cuando Dios le pone al hombre, lo inviste con una autoridad y con una responsabilidad. Autoridad y responsabilidad van juntos. De hecho, primero es la responsabilidad y luego, como consecuencia, la autoridad para ello. Y entonces, a partir de eso, ahora ya hay un carácter moral.
Primero le dice, lábralo, cuídalo, y luego le dice, muy bien, como lo vas a cuidar, verso 16, podrás comer de todo esto, pero verso 17, hay algo de lo que no comerás, y si te lo comes, hay una consecuencia. Noten ustedes que hasta este momento, la condición de decisión realmente no tenía una implicación, una consecuencia distinta a la que cualquier otro animal podría haber tenido. O sea, si cualquier bicho se hubiera comido del árbol del conocimiento, no le hubiera pasado espiritualmente nada, no hubiera tenido una consecuencia moral porque no estaba rompiendo un mandamiento, no estaba transigiendo, transgrediendo una ley. ¿Me estoy explicando claramente lo que intento decir? ¿Sí o no? Sí. Preguntas. Una persona que es una persona cualquiera, un empresario, ¿está en un conflicto de intereses si le vende sus productos al gobierno? No. Pero si esa persona es electo como un gobernante y ahora él, usando su figura de gobernante, le vende sus servicios al gobierno, eso se llama conflicto de intereses. Está transgrediendo un límite y está llevando a cabo una acción que por su carácter inmoral está rompiendo la línea de la legalidad. En ese momento, entonces, se hace acreedor de una pena. Esta parte es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido de pecado está asociado a la responsabilidad asumida. Una persona no puede decir que está, bueno, un león, voy a irme otra vez al caso de los animales. No podríamos decir que un león es un buen león o un mal león. El león es malo porque se comió a la gacela. No hay de parte de Dios en ninguna parte de la Biblia que le diga, león, tú vas a ser vegetariano. Y entonces, pues si el león, no hay un supermercado para leones, si no hay una carnicería donde él no tenga que matar, pues él va a tener que alimentarse y si lo único que come es carne, pues va a agarrar a cualquier otro animal y lo va a matar para comérselo. No está violentando entonces una condición moral, porque no hay ningún requisito moral que le ha sido impuesto. El ser humano entonces, en Génesis 2:15, cuando Dios le da la responsabilidad de cuidar lo que Dios hizo, en ese momento comienza la primera cosa. Ya hay una limitación. Y ante esa limitación, ahora la condición de elección se vuelve moral. Lo voy a volver a decir. No es una discusión filosófica de si podemos elegir a la derecha o a la izquierda. El libre albedrío desde el punto de vista bíblico tiene que ver con nuestra respuesta a la responsabilidad que nos ha sido otorgada de parte de Dios y cómo nuestra respuesta puede someterse a los lineamientos morales en cuanto al bien y al mal, o puede transgredir ese lineamiento moral cuando elegimos, entonces, lo que sabemos es malo. Preguntas sobre esto que acabo de decir. ¿A todo mundo le quedó claro? Viene Reina Neftalí, o quien esté por allá. Sí, está clarísimo. Está tremendo. Porque alguna vez tú hablabas sobre lo que significa responsabilidad y lo ponías como ejemplo con la palabra en inglés. Decías que era más sencillo darle una raíz etimológica, ¿no? Para entenderlo. Y hablabas de que se dice responsibility y hablabas sobre la habilidad para responder. Ajá. Y se me hizo tremendo lo que estás diciendo y
tú decías que qué preguntas tenemos. Yo lo que quiero decir, quiero preguntar es, si no se cumpliese con esta responsabilidad o no usaras de esta habilidad que Dios te dio para responder adecuadamente frente a una situación, ¿qué consecuencias consideras tú que tendría? Claro, por supuesto, de acuerdo al nivel o de acuerdo sí, a la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias que tú consideras que tendría en general? Bueno, es que aquí el asunto es que la responsabilidad investida también genera la consecuencia implícita. O sea, cuando yo juro delante de la ley que voy a cumplir una cierta posición, también tiene un carácter punitivo si no lo llevo a cabo. O sea, si yo violo la Constitución, tengo una pena que surge precisamente de la Constitución. Si yo violo el reglamento de tránsito, entonces yo tengo una pena que surge precisamente del reglamento de tránsito. Entonces, es la misma responsabilidad que tú asumes ante una autoridad establecida, ante una ley declarada, la que te va a imponer las consecuencias de no haber asumido correctamente esa responsabilidad. Ahora, el asunto es, si no hubiera algo que te hiciera responsable, pues entonces no hay una pena que pueda ser impuesta. O sea, no se puede hablar que en ese momento transgrediste algo. Si no hay ley, ¿quién tendría el derecho para juzgarte? Entonces, entre los animales, ¿hay leyes establecidas que tengan un carácter moral por haber hecho algo? No, no las hay. Por eso la acción animal no se puede moralizar. En el caso de los seres humanos sí las hay. ¿Desde dónde? ¿Desde que yo nazco? No, desde que el hombre es hecho y Dios lo pone en la creación para que guarde una cierta conducta. Ya desde ese momento, él es responsable delante de Dios de la manera en que actúa, ya sea a favor de esa responsabilidad o fuera de esa responsabilidad, quebrantando la responsabilidad que tiene. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Si ustedes te fijas, cuando tú me preguntas esto, yo te diría, pues la consecuencia está aquí. Dios le da al hombre la responsabilidad, que lo labre y lo guarde. Hasta ahí vamos. Después le dice, ¿sí? Esto es lo que sí puedes, esto es lo que no puedes hacer. Y esta es la consecuencia de lo que hagas. Que aquí están entonces los elementos que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, hay una responsabilidad que me ha sido dada, eso establece un límite moral entre lo bueno y lo malo. Me dice cuáles son las condiciones de lo bueno, puedo comer de todo. Me dice cuál es la condición específica de lo malo, qué es lo que no debo de hacer. Y a partir de ello, me clarifica las consecuencias de esa acción. No sé si contesté adecuadamente lo que dices. Ok, entonces, una vez más tengo la manita de Mía. Neftalí. Sí, adelante, Neftalí. Ay, disculpa, pero... No, adelante, de esto se trata. Esa es la idea. Muy interesante el punto que estamos tocando porque he estado analizando la razón de mis últimas crisis porque sabrán que en el último año he tenido crisis emocionales muy fuertes y esta última ha sido atroz, pero Dios ha estado ahí conmigo. Pero la pregunta que te hice fue con cierta malicia, pues con una cierta razón, y sí buscaba una respuesta tal como me la diste, gracias. Pero estaba yo pensando, después de los viajes que he dado, de situaciones que se viven en la iglesia, que nosotros como pastores nos enteramos de muchas cosas, y por cierto que no tengo por qué ventilarlas, pero además, ¿verdad? Pero lo que noté en general, pues en medio de todo esto que les platico, fue que muchas personas que pecaban no tenían consecuencias
Y no es que me diera coraje, la verdad que fue una pregunta interna en mi corazón, porque vaya que me ha costado vivir en santidad. La verdad es que no es una cosa sencilla ni simple, por lo menos para mí, no para los demás, y menos con el pasado que tuve. Honestamente, para mí era muy sencillo hacer cualquier tipo de maldad, ¿no? Y no resentir nada en mi conciencia. Pero con esto que estás diciendo, y lo quiero decir porque creo que les va a servir a todos, me está respondiendo en mi corazón como Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cegar. Y la verdad es que tarde que temprano, parece que no, pero Adán y Eva no murieron inmediatamente, pero en ese momento sus días empezaron a ser recortados, cosa que no estaba sucediendo antes de que ellos decidieran pecar. Es decir, en ese momento esa decisión que tomaron marcó su destino, marcó su eternidad. Y, y creo que eso es algo de lo que nos damos cuenta, que cuando tomamos una decisión en realidad estamos marcando nuestra eternidad, no solamente el momento, pues, porque en años pasados, las últimas generaciones siempre dicen hay que vivir el momento al máximo y sin medir las consecuencias, pero en realidad todo lo que hacemos tiene una consecuencia y desgraciadamente las vivimos de la manera que menos quisiéramos, y no porque Dios quiera castigarnos, es que está rompiendo leyes y las leyes existen para ser cumplidas en el sentido de que cuando las rompes tienes consecuencias. Sí, no sé si a mí se vuelve hasta el final, pero... Sí. Voy con Mili, luego con Berta, ¿sí? Y seguimos avanzando entonces en esto. Mili. No sé si decir que estoy asustada. Me viene mucho la importancia, o al menos que lo que Dios ha trabajado en mí, la importancia de estar revisando y trabajar constantemente con la condición de nuestro corazón. Si no estás revisando constantemente, se va a hacer bien fácil irte por cualquiera de las opciones que tienes. Porque muchas pueden parecer buenas, muchas pueden parecer ideales. Y también me recordaba el versículo donde dice que tienes que hacer las cosas con temor y temblor, porque te dicen, he visto que lo haces, aunque esté yo o no esté yo. De hecho, lo estaba buscando ahorita, está en Filipenses 2:12, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y me recordaba este versículo porque yo decía, ay, Señor, en algún momento yo tuve una plática contigo, Juan, cuando estaba esta situación de los pastores en Compostela, y en uno de esos viajes yo te decía, es que no es tan fácil decir me voy a convertir en pastor, es que tienes que entender que vas a tener vidas de las cuales vas a tener que estar al pendiente, y vas a hacer esto. Y yo me recuerdo que tú te quedaste callado y solo empezaste a reírte un poco, y además me viste de reojo y te dije, ¿qué? Y me dice, es que estoy viendo tu corazón. Y esa parte a mí me genera como este foquito, porque digo, wow, como muchas veces como ministros, como adultos, como hermanos, como amigos, podemos tomar una decisión y afectas el otro. Y no te estás dando cuenta de tu responsabilidad y cómo afectas eternamente la vida, el corazón, la condición del otro. Y ahorita estoy así como siento que la cabeza me va a estallar porque digo, qué delicado es esto. Qué delicado es el hecho de decir, tengo que hacerme responsable de lo que digo, cómo lo digo, cómo me pongo, cómo no me pongo. Porque no es que me esté cuidando de medio mundo, pero sí tengo que hacerme responsable de lo que hago. Siendo consciente de que va a traer libertad o que puede traer condenación. Cuando a mí me ungieron, yo no decía nada. Alguien más en el concilio dijo, este año hay que ungir a mí, pero pensaban que ya habían hecho eso conmigo. Yo decía, es que...
le saco, ¿no? Y nada más fue por el hecho de decir, Señor, si viene de ti, asumo lo que a mí me toca. Y otra de las cosas que en este proceso, que ahorita lo estoy como entendiendo, era que en el concilio se dijo que se me iba a ungir como evangelista. Pero a alguien se le ocurrió aventarme toda la botella de aceite y decirme que era la versión apostolar. Y cuando pasó eso, te lo juro, pa, que yo me quedé con esta parte de decir, Señor, con temor y temblor. Porque si yo veo que tú estás en este descubrimiento de lo que es lo apostolar, digo, Señor bendito, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y me trae esta parte a mi corazón, decir, siempre tienes que analizarlo todo, retener lo bueno, con temor y temblor, y busca que sea lo correcto delante de Dios. Ten una mentalidad eterna, ten un corazón eterno, ten tu espíritu pegado al espíritu, para que esto realmente trascienda de una manera correcta y no de una manera incorrecta y que lastimes a otros. Es una línea muy delgada. El asunto para mí es ese, que hay algo tan delgadito que tienes que estar despierto, o sea, tu espíritu tiene que estar despierto. Muy bien. Y así ando. Muy bien. Berta, te escucho. Te escuchamos. Sí, pues escuchando los comentarios de los demás y sobre el tema de tomar responsabilidad, de pronto creo que con lo que comentaba también Estalí, el ver cómo a veces pensar que si nos va bien es porque estamos tomando las decisiones correctas y que si nos va mal es porque tal vez estamos tomando las decisiones equivocadas. Y me venía a la mente Eclesiastés 7:15. Decía, he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en la perversidad. Es decir, el hecho de que el impío prospere en sus caminos, el hecho de que el impío parezca que no sufre las consecuencias, no significa que no las va a sufrir en algún momento. El tomar las decisiones equivocadas, siempre, tarde que temprano, se va a pagar el precio. De la misma manera que cuando tomemos las decisiones correctas, también tendremos la recompensa en ese caso. No tendremos que pagar un precio en la eternidad, sino seremos recompensados. Sin embargo, el tomar decisiones equivocadas sí se va a pagar un precio también en la eternidad. Entonces, era parte de lo que pues desde un principio entendía. O sea, nosotros al ser personas que tenemos la esencia de Dios en nosotros, que fuimos delegados con una responsabilidad delante de Dios, el tomar las decisiones equivocadas que no corresponden al corazón de Dios, sí nos pone en el riesgo, en la tangente de poder alejarnos de Dios eternamente, cosa que las demás criaturas no tienen. Entonces es por eso que con lo que predicabas el domingo, o sea, tenemos nosotros que comenzar a preocupar por nosotros, tomar la responsabilidad y las acciones que nos corresponden a cada uno de nosotros, porque es nuestra salvación la que está en juego, la vida eterna es la que está en juego para nosotros. Eso es todo. Muy bien. Entonces, si nosotros somos conscientes de que la palabra elección no tiene que ver, decía, y con esto estoy saliéndome completamente del contexto de las discusiones típicas de la filosofía, y me voy concretamente al contexto de lo teológico, si quieren decirlo así. ¿Sí? Decisión tiene un carácter moral y es una implicación eterna. El problema no es lo que decido. El problema es la implicación moral que tiene. El apóstol Pablo dice que no es un problema comer carne o no comerla, ¿sí? El problema es cuando el comerla conscientemente termine siendo parte del tropiezo de alguien más.
Y entonces dice, allí no lo hagas por amor a tu hermano, ¿sí? Habla de cuando gente inconscientemente le pueden dar algo que fue sacrificado a los ídolos. Pero él dice, si tú no lo sabes, entonces no es un problema de intención. Tú cómetela simplemente en paz. Pero si lo sabes, entonces ya se convierte en un problema de conciencia. Y a partir de ese momento, tú sabes que estás obrando mal. El Señor Jesús entonces nos va a llevar a una línea que es una línea que a veces no nos gusta pensar mucho en ella, ¿sí? Y es que el asunto de la decisión, como lo estoy diciendo, es un asunto de la condición del corazón. El Señor Jesús lo dice así en Mateo capítulo 5, verso 27, oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ni siquiera el asunto de la decisión es un asunto de hecho. Porque la condición del hombre en el Antiguo Testamento lo interpretaban como el hecho equivocado, el hecho inmoral. Y dice el Señor, no, el problema no es el hecho. El problema es la intencionalidad del hecho. Y aún antes de llevarlo a cabo, es más, puede ser que nunca lo llevaste a cabo, pero te la pasas pensando en el hecho y tú ya estás condicionando entonces esto. Ya estás rompiendo esta convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es algo que tú haces porque lo asumes, porque crees en ello, porque te determina. Bueno, si me permiten en esta noche decir que una convicción es una responsabilidad autoasumida. Tú tienes la convicción de lavarte los dientes, ¿sí? ¿Qué es lo que has hecho? Te has hecho responsable de esa conducta, ¿sí? Una conducta que es inconsciente no es una convicción. Hasta que tú la vuelves consciente y te haces responsable de ella, hasta entonces podrías decir que es una convicción personal, forma parte de tu carácter. Y entonces cuando en Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo podría decir entonces que la fe es hacerme responsable de aquellas cosas que aunque no se ven, determinan mi vida. Aquellas cosas que aunque no son tangibles a los demás, son tan importantes que regulan mi comportamiento. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, la persona que se hace responsable de la condición de su corazón y dice, mejor me es autolimitarme, mejor me es perder algo que sería en mi beneficio, pero no transgredir la responsabilidad que he asumido de mi vida. Y entonces, hay mucha gente que dice que tiene fe, pero en realidad es totalmente irresponsable con la revelación que Dios ha puesto en su corazón. Y entonces su fe es una burla, es una barbarie, es una basura. O sea, la fe es aquella que te lleva a asumir una condición delante de Dios. Por eso, cuando en el hebreo vemos la palabra fe, allá en Habacuc 2:4, cuando dice el justo por la fe vivirá, el hacernos responsables, permanecer, sembrarnos en algo, echar raíces. La palabra emuná es lo que está diciendo. Permanecer, perseverar. Y eso es el contexto de la palabra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de libre albedrío, diríamos entonces que el libre albedrío tendría que estar ligado a la responsabilidad moral. Tendría que estar ligado a la responsabilidad trascendente. Cómo lo que yo estoy decidiendo va a traer consecuencias y esas consecuencias yo debo de asumirlas sobre mi vida, sobre mi destino, sobre lo que va a impactar en otros. Y entonces no es un asunto de obras,
Por eso cuando el apóstol Santiago nos empieza a hablar acerca de la fe y de las obras son el hecho, pero la intencionalidad responsable es antes del hecho. Y si yo me hago responsable en lo interior, se manifiesta en la acción del exterior. Por eso cuando nosotros contrastamos desde la perspectiva tradicional, cuando la fe y las obras, y dice, yo es que yo tengo fe y es que las obras, no, o sea, hazte responsable en tu corazón y eso se va a notar en la manera en que vives. Y si la manera en que vives no es congruente a la responsabilidad que Dios te ha dado, entonces el incongruente eres tú. ¿Cómo vamos con eso? Pues yo espero que con esto tengamos tema suficiente para... ¿Puedes repetir tu frase matona? Pues acabamos de decir que si en la forma en que tú vives, tus acciones son incongruentes con la responsabilidad que Dios te ha dado, entonces el incongruente eres tú. No hay fe. La fe es congruencia. La fe te lleva entonces a asumir esta condición de Génesis capítulo 2, ¿sí? Verso 15 que decíamos hace un momento, ¿sí? Génesis capítulo 2, verso 15. Cuando Dios lo pone al hombre para que labre y guarde. Ahora, y la última cosa que quiero decir, ¿sí? Es que hay un momento en donde el Señor Jesús habla de la parábola del sembrador, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús habla de la parábola del sembrador, le dicen ellos que les explique a qué se refiere la parábola, ¿sí? Porque ellos dicen, pues no sabemos, no entendemos lo que nos estás diciendo, ¿sí? Y el Señor Jesús les dice que la tierra de la que habla es el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, lo que tendríamos que pensar, ¿sí? Es que el huerto de Edén que Dios te hace responsable en Génesis 2:15 es tu corazón. Porque además Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay un huerto que cuidar. Hay un huerto del cual hacerse responsable. Ese huerto es tu corazón. Y en la manera en que tú cuidas a ese huerto, en la manera en que tomas decisiones para que ese huerto se mantenga saludable, es la manera en donde tú vas a proyectar tu fe. El árbol de vida está plantado en ese huerto. Ahí está Cristo. Y aunque también ahí fue plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, el problema está que muchas veces decidimos llenarnos de conocimiento en el mal y nos volvemos soberbios, nos volvemos negligentes, nos volvemos necios delante de Dios. Y entonces nuestro corazón se contamina y la presencia de Dios se contrista en nuestro corazón y terminamos como anduvieron Adán y Eva, errantes y vagabundos, porque terminamos aún con el corazón dentro, pero sin sentimientos en él, sin vida en él. La vida que había sido plantada se seca y terminamos con un cascarón vacío. Muy bien, dejo todas estas cosas, les pido por favor, ¿sí?, que las mediten, que todo eso nos dé una oportunidad. Perdón porque ya les voy a cortar los comentarios, pero ya son las 10 y vamos entonces a ponerlo en pausa. Consideren sus preguntas, lleven a cabo entonces, tomen sus notas, porque en la siguiente ocasión estaríamos hablando entonces, ¿cuáles deberían de ser esas condiciones para hablar de que se ejerza entonces el libre albedrío desde la perspectiva de que nos hacemos responsables, ¿sí? Si de veras tenemos libertad de voluntad. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué pasa cuando una persona, su voluntad ha sido rendida al enemigo? Como en este caso, el
endemoniado gadareno. Y hablaremos de él y de los puercos y de todo lo demás, ¿sí? O sea, ¿es responsable? ¿No es responsable? ¿En qué punto o hasta dónde es responsable? ¿Sí? Una persona que es adicta, ¿hasta dónde es responsable? Una persona que se suicida en medio de una depresión, ¿hasta dónde es responsable? Y entonces tenemos que entender todo eso, porque finalmente todo eso se debe de convertir entonces en un espacio de maduración para nuestra fe. Entonces, les agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario o algo que me quiera mandar, ¿sí? Entonces, efectivamente, como me dice alguien que ya me mandó algo, para responsabilizarnos se requiere compromiso con Dios para ser santos como Él es santo. Esa es la responsabilidad. Por eso, pacto, que es una de las palabras más importantes. Imagínense ustedes que la Biblia se divide en pactos. Hay dos pactos, el antiguo y el nuevo abarca aún el antiguo, ¿sí? El pacto eterno. Finalmente, pacto de responsabilidad. Entonces, la palabra pacto, que es central en la fe, se debe de interpretar desde la concepción de la responsabilidad. Dios les bendiga a todos. Qué gusto haber estado con ustedes. Gracias. Yo soy Pablo Cancino y así nos despedimos. Ok, muy bien. Gracias. Sonó ahora sí bien televisivo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.